Cuando una pareja de jóvenes se encuentran, se conocen, desarrollan una amistad y luego van viendo que esa amistad va creciendo, se van dando cuenta que tienen varias cosas en común, hasta que de pronto deciden unir sus vidas porque no pueden más estar separados. Ellos van a trabajar por un objetivo, por un fin, porque al final quieren tener un hogar. Muy bien. Todo comienza con el conocimiento. Probablemente comenzó con hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu número de teléfono? Y comenzó allí las pláticas largas y largas para poder conocerse. En la medida que uno va conociendo a la otra persona y sabe que esa persona realmente encaja con su vida, entonces va a tomar la decisión de una manera muy fácil de poder unir su vida porque coinciden en propósito, en destino, en fe y en tantas otras cosas en común. En la vida cristiana sucede lo mismo. Todo comienza con un acercamiento a Dios. Yo conozco quién es Él, sé quién es Él, y en la medida que voy estudiando su palabra, voy conociendo su carácter, su amor, y llega un momento en que todo ser humano tiene que decir, ya no puedo vivir más sin ti. Yo necesito que mi vida esté en ti. Así como los jóvenes planean el matrimonio, los creyentes planean el bautismo, porque el bautismo es la demostración pública de un amor que nació en el corazón y que públicamente quieren decir, a partir de ahora vamos a caminar juntos. Por eso es que el bautismo se convierte en una de las más fascinantes experiencias en la vida cristiana. Y hoy veremos que no es posible que alguien estudie la Biblia y se quede en la indiferencia, a pesar de que hay muchos así. Qué bueno es continuar con el proceso. Mientras más conozco de Jesús, más me entrego a Él. Pero todo tiene un comienzo, y ese comienzo inicia en las aguas. Bienvenido a este nuevo capítulo de Biblia Fácil. Es el último capítulo de esta serie, de esta temporada. Hoy veremos la última historia y vamos a ver de qué manera esta trae lecciones especiales para nuestra vida. Un grande abrazo para ti, Dios te bendiga y Dios pueda darte salud, Dios pueda darte bienestar, pero Dios pueda darte perdón y salvación. Y que juntos hoy tomemos una decisión en favor de Dios y la eternidad. Dios te bendiga. Bienvenidos amigos a nuestro último estudio de esta temporada. Ha sido un lindo camino que juntos hemos transitado. Paso a paso hemos dado a través de diversas historias de la Biblia y eventos proféticos que tienen que llevarnos a una decisión urgente. Hoy vamos a ver cómo es que culmina nuestro conocimiento a través de una decisión que necesitamos tomar por Jesús. Vamos a orar antes de abrir la Biblia. Oramos. Querido Dios, te damos gracias una vez más porque hoy estamos listos para oír tu palabra, que tu voz pueda escucharse en cada corazón y que hoy podamos dar una respuesta afirmativa ante el llamado que tú nos haces. Pedimos tu dirección, tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuestro estudio de hoy, nuestro tema de hoy tiene que ver también con una historia. Esta historia se titula El río de vida. En el Antiguo Testamento encontramos una fascinante historia registrada en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Es la historia de uno de los generales más famosos. Obviamente que él no pertenecía al pueblo de Israel, pertenecía al pueblo enemigo. Y van a ver ustedes aquí la gracia. Dios no es que solamente hacía un favor y milagro a su pueblo, porque la salvación era para todos. Y la misión del pueblo era dar a conocer a ese Dios misericordioso. Segunda de Reyes, capítulo 5, me habla de un general de renombre, poderoso, rico, pero leproso.
La lepra era una de las enfermedades más temibles, porque era como estar condenado a una muerte lenta. A tal punto que cuando pasaban los años, la gente caía a los pedazos, su carne. Muchos de ellos andaban sin pedazos de dedos, de rostro, la carne caía. Era una muerte triste porque estaba condenado a morir en la soledad. Ustedes saben que lo que más destruye al ser humano no es ni siquiera la enfermedad, sino la soledad. Cuando una persona era declarada leprosa, y eso parecía apenas como una mancha blanca, suficiente, y se expandía por todo el cuerpo. Cuando era ya diagnosticada como leprosa, la persona tenía que salir de su casa para no volver nunca más. Nunca más. Era excluido de la casa, del pueblo, de la sociedad y de todo contacto con cualquier ser humano. Nunca más puede recibir un abrazo, nunca más puede pasar en familia, nunca más puede asistir a una reunión, porque la lepra era contagiosa. Cuando los leprosos andaban por los caminos y sentían o sabían que alguien puede estar cerca, ellos gritaban, inmundo, inmundo, para que se desvíen de la ruta. Esta gente comía de las migajas que las personas tiraban. Los veías en los basurales. Se juntaban entre leprosos para lamentar su desgracia y entre ellos se enterraban uno a uno. Terrible. Ahora imagínense una persona con una posición elevada, riqueza, fama, poder y leprosa. El dinero no resuelve todo. Poder no resuelve todo. Cuando llegó la pandemia COVID-19, los más ricos y los más poderosos estaban exactamente en el mismo lugar donde estaba el más pobre, escondido, aislado. Porque a veces nosotros creemos que la vida es suficiente, tener dinero, fama y poder. Pero lo que necesitamos en la vida en sí es lo que el dinero no puede comprar. Esperanza, perdón, salvación, paz, fortaleza. Aquello que el dinero no puede comprar. Este general imagina todos los días al ver cómo la lepra iba avanzando en su cuerpo y finalmente tenía que abandonar todo su hogar y de abandonar su cargo y de acabar literalmente con su vida. Llegó la esperanza para él. Resulta que su pueblo había llevado como cautivos a algunos israelitas, entre ellas una niña, para ser sirviente de Naamán, para servir en los quehaceres del hogar. Y a mí me impresiona mucho y me emociona saber cómo los niños pueden ser instrumentos de Dios cuando son educados y crecen en un hogar cristiano. Quiero hablarte para ti que eres papá. Tú sueñas dando lo mejor para tus hijos, trabajas para ellos y tú dices, yo lo amo tanto y quiero dar lo mejor. Te digo una cosa, si tú quieres dar lo mejor para tus hijos, tú no necesitas una gran herencia dejar, tú necesitas dejar un gran legado. La herencia se acaba, el dinero se puede conseguir, pero el legado es lo que marca. La herencia es lo que das a tus hijos. Legado es lo que dejas en tus hijos, en el carácter, el tiempo que dedicas para ellos. Y muéstrales a Cristo. Eso los va a sostener en los momentos más difíciles de la vida. Esta niña estaba lejos de su casa, fue llevada cautiva, mas ella tenía fe en Dios. ¿Dónde la aprendió? Sus padres la educaron, sus padres le enseñaron. La mejor herencia o el mejor legado que un padre puede dejar para su hijo es la fe. Es la fe. Y esa fe pudo cambiar la historia del hombre más poderoso de ese tiempo. Según de Reyes capítulo 5, Naamán, general del ejército del rey de Siria, varón grande delante de su señor, lo tenía en alta estima,
porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. ¿Qué dice la niña? En mi pueblo hay un profeta de Dios. Si Naamán se fuera hasta mi tierra, de donde me trajo cautiva, va a conocer el poder de mi Dios. Ustedes saben, esta historia a mí me emociona. Porque esta niña, en lugar de discutir por qué Dios no hizo nada para evitar que yo salga de mi tierra, ahora desde tierras extranjeras dice: yo tengo un Dios poderoso. Esta niña descubre el propósito, que nada es por casualidad. Aún en las pequeñas o grandes desgracias de la vida hay una misión que cumplir. Y su misión ella lo cumple fuera de su tierra, como cautiva. Ella no tiene los privilegios, no tiene lo que otras personas podrían tener como grandes privilegios. Ella está en todas las desventajas, pero allí testifica, porque la fe no está unida a las circunstancias, está aislada de las circunstancias. Yo soy fiel a Dios, mi fe se mantiene intacta con Dios a pesar de las circunstancias. ¿Qué cosa hace Naamán? Pues Naamán lo primero que hace es comunicarle al rey. El rey le manda con un grupo de soldados y Naamán se va, emprende su camino. Allá va para Jerusalén, para la casa del profeta. Solo que en su cabeza Naamán tiene un esquema, tiene un programa, tiene un guión. Y él piensa así: yo soy general, hombre respetado, valeroso. Yo voy de parte del rey. Entonces cuando yo llego a la casa del profeta, yo imagino cómo va a ser. El profeta va a salir, se va a sorprender. Y al ver los regalos lo va a recibir. Entonces el profeta me va a decir qué cosa es lo que quiere. He venido por un milagro. Y el profeta va a levantar la mano, va a orar y yo voy a ser curado. Cuando llegó a la casa del profeta, ni siquiera salió el profeta. El profeta mandó a su criado y le dice: dile a Naamán que vaya al Jordán y se meta 7 veces. Y a la 7ª vez se ha curado. Eso ofendió, hirió al hombre valeroso. ¿Cómo es posible que ni siquiera sale el profeta? Me manda a su criado y me manda a bañarme. ¿Acaso yo no tengo en mi tierra mejores ríos? ¿A dónde me manda? Al Jordán. El Jordán era uno de los ríos más sucios. Allá habían otros ríos en Siria más limpios. Pero no es lo que yo quiero, es lo que Dios pide. Así que Naamán está muy enfadado. Toma nuevamente todo. Vuelve con aquellos que lo acompañan. Y él está dispuesto a volver a casa, solo que para volver a casa tiene que pasar cerca del Jordán. Y allí, aquellos que le acompañan le dicen: ¿qué pierdes? Ya viniste hasta aquí. ¿Por qué no intentas? ¿Qué vas a perder? Zambúllete 7 veces, entra 7 veces. Si no pasa nada, pues tranquilo, seguimos el camino. Tanta insistencia, entró. Primera vez, nada. Segunda, nada. Tercera, cuarta, quinta, sexta. Cuando está a punto de desistir, falta una sola. Entró la 7ª vez. Y cuando salió de la 7ª vez, dice la historia bíblica que su carne era como de un bebé, como de un niño. La lepra había desaparecido. Pero para que acontezcan los milagros tiene que haber ¿qué cosa? Fe, obediencia. No es a la 5ª, es a la 7ª. No es en el río que yo quiero, es donde Dios quiere. Es la forma como Dios quiere, no como yo quiero. Y en ese Jordán, donde Naamán entró 7 veces y salió limpio, en ese mismo Jordán, Jesús entró para ser bautizado. A veces tenemos una expectativa de que el Jordán es un río enorme,
limpio. Saben que yo estuve en el Jordán hace algunos años atrás, fui para grabar un proyecto de Nuevo Tiempo sobre el santuario. Visitamos varios lugares bíblicos. Y el Jordán no es como lo imaginamos. No es parte angosta. Obviamente que a orilla del Jordán todo es verde, es bonito. Por parte sucio. Pero allí Jesús se bautizó. Porque no era el lugar ni el río, era el símbolo que representaba el bautismo. Así como Naamán tuvo que entrar para limpiarse de su lepra, Dios nos ha dejado el bautismo como un símbolo de limpieza. Símbolo. ¿Qué cosa? ¿Acaso las aguas tenían poder para limpiar? No tenían poder, pero era un acto de fe, de obediencia. Cuando uno se bautiza, las aguas no tienen ningún poder, no tienen magia, pero es un acto de fe, de obediencia. Imagínate, Naamán, 7 veces. Ahora, Juan el Bautista dice, el bautismo va a ser un símbolo de limpieza. Y con él comienzan los bautismos de arrepentimiento. Las personas venían, entraban. No es que cuando sales del agua todo ha cambiado, pero lo que ha cambiado es dentro de tu corazón. Tu entrega ha sido pública, tu vida le pertenece a Dios, estás demostrando fe. Es una demostración de fe. Vamos a entender un poquito más lo que es el bautismo. Hechos 22:16 dice así, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Así como Naamán tenía que lavar su cuerpo de su lepra, el bautismo es el símbolo de lavar nuestros pecados. Cuando uno entra al tanque bautismal, literalmente está entrando a una tumba líquida, donde muere al pasado y al momento de salir, resucita para una vida nueva. Nuestro pasado ha sido enterrado, y así como Naamán salió como piel de bebé, aquel que sale del bautismo sale como nueva criatura. No tiene más un pasado que le pueda avergonzar porque Dios ha perdonado todo su pasado, todos sus pecados. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cómo es el bautismo? No es como yo quiero, no es a mi manera, es como Dios enseña. Juan 3:1 y versículos 5 y 6 dicen, aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. 2 detalles. Número 1, la gente buscaba el bautismo. Porque el bautismo tiene que ser un paso natural. Es como cuando un bebé está en el vientre. Hay un proceso, 9 meses para la formación de todos, sus tejidos, sus órganos, sus huesos, su sistema. Pero llega el 9º mes, el bebé tiene que nacer. Tiene que nacer porque está preparado para el nacimiento. Antes no, pero llega el tiempo, tiene que nacer. Es parte del proceso. No, un bebé no puede decir, no, yo aquí quiero quedarme toda la vida, afuera es muy peligroso. Aquí estoy tranquilo, aquí estoy bien. No, 9 meses es hora de nacer. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque el bautismo es un nacimiento. Entonces la persona cuando ya conoce de Jesús, tiene que nacer y tiene que buscar el nacimiento. Pero hay personas que dicen, no, yo no quiero nacer, está bien ahí. Es como cuando un bebé dijera, yo no quiero salir porque ya es peligroso. El nacimiento tiene que ser parte del proceso de nuestro conocimiento. La gente iba a él. ¿Cómo era bautizado? En el Jordán, en el agua. Y ellos lo hacían confesando sus pecados. Colosenses 2:12 me enseña cómo debe ser el bautismo. Dice así, sepultados con él en el bautismo. Un bautismo no es que te coloque un poquito de agua en la cabeza por aspersión o por infusión. Bautismo es por inmersión. Bautismo viene de la palabra baptizo, que significa sumergir, entrar. Entonces cuando alguien dice, yo fui bautizado, ¿cómo fuiste bautizado? Una agüita en mi cabeza, eso fue todo lo que hizo. Eso no es bautismo.
Porque incluso bautismo, la palabra significa sumergir, entrar. Viene el apóstol Pablo a Colosenses y dice, somos sepultados con Él en el bautismo. Todos nos entramos completamente al agua, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados en Él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Marcos 1, 9 y 10. En aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea para ser bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Mira lo que me enseña Jesús. Viene a ser bautizado en agua. Ahora, Jesús dice que subió del agua. Para subir del agua, primero hay que entrar al agua. Entonces el bautismo verdadero es un bautismo por inmersión. Hechos capítulo 8 me cuenta otra historia fascinante. Vamos a abrir el texto bíblico. Hechos capítulo 8. Un día el Espíritu de Dios le dice a Felipe, anda para el lugar que yo te voy a mostrar, a Gaza. Levántate y ve al sur. Del versículo 26. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, como oveja de la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, puedes. Y respondiendo dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, pero siguió gozoso su camino. ¿Qué detalle en esta historia sobre el proceso y un bautismo verdadero? Número 1, hay necesidad de este etíope. Había viajado hasta Jerusalén para adorar. Había estado en el templo. Pero él, en ese largo camino, dijo, aproveché el tiempo para leer las Escrituras. Y el Espíritu Santo sabe que aquel que busca la verdad no queda en oscuridad. Dios llama a Felipe, anda para allá. Se acerca a Felipe, ¿entiende lo que lees? No lo entiendo, explícame otra vez. Comienza con la necesidad, luego ¿a dónde tiene que llevarnos? A la Biblia. Porque antes de ser bautizado hay que ser enseñado. Vamos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué cosa es lo que Dios quiere de mí? ¿Quién es Jesús? Cuando le mostró a Jesús, fue el eunuco que pidió, aquí hay agua. ¿Hay alguna cosa que impida para ser bautizado? ¿Tú crees en Jesús? Yo creo. Otra vez, descendieron al agua, entraron al agua, y Felipe y el eunuco subieron del agua. Es decir, fue bautizado por inmersión. Felipe desapareció, pero el eunuco continuó su camino con gozo. Todo el proceso de un bautismo. La forma, el símbolo del bautismo y en qué momentos del bautismo. Eso encontramos aquí en esta historia. Mandó para el carro, descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco cuando le bautizó, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco nunca lo vio más,
pero siguió su camino con alegría. El bautismo en la Biblia siempre tiene la característica de ser por inmersión. La persona tiene que ser sumergida. No hay otra manera. Ahora, ustedes ven en esta imagen, este es un templo que se hizo como un memorial para Juan, el discípulo de Jesús. Ahora obviamente solamente quedan ruinas, esto está en Éfeso, en Turquía. De estas ruinas que quedan de ese templo que se levantó como memorial para Juan, miren lo que encontramos. Dentro del templo, un bautisterio. ¿Saben qué siglo es este? Siglo VI. 6 siglos después de que Jesús fue al cielo, el bautismo continuaba siendo por inmersión. En Italia existe la Torre Pisa, por ser famosa, por la inclinación que tiene, parece que se va a caer, más está sostenida. Un lugar turístico, miles de personas van ahí. Frente hay un templo, o al lado hay un templo. Allí esa forma redonda que tiene, pero en esa forma redonda que encontramos dentro, un bautisterio, siglo XIV. La gente continuaba siendo bautizada por inmersión. En 1311 después de Cristo, recién en el Concilio de Ravenna fue introducido el bautismo por aspersión, otra forma extraña de bautizar, que la Biblia no aprueba. Ahora fíjense, la Biblia y en la historia vemos que después de la resurrección de Jesús, el bautismo continuaba siendo por inmersión. ¿Más por qué? Porque es el símbolo de nuestra entrega, de nuestra muerte al pecado, para resucitar una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando se pierde el símbolo, se pierde el significado. Entonces necesitamos ver que el bautismo aprobado por la Biblia tiene características específicas. Vamos a una breve pausa, no cambies el canal, relacionado con el arrepentimiento y el perdón de los pecados. En la revista Esperanza Yo Creo, vas a encontrar lo que la Biblia dice al respecto del perdón de pecados y sobre el bautismo. Además, la explicación de por qué Jesús se bautizó, siendo que nunca pecó en esta tierra. Puedes solicitar esta revista a nuestro número de WhatsApp. Puedes enviar un mensaje de texto a este número de WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Toma ahora mismo tu celular y envíanos ese mensaje. Quiero o solicito la revista Yo Creo, y te estaremos haciendo llegar en formato digital o en formato físico. Solo tienes que solicitarlo. Te recuerdo el número más 5512 98 100 14 60. Es totalmente gratis, así que aprovecha este momento para hacer el pedido. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio. La pregunta es, ¿en qué momento fue cambiado el bautismo para otra manera extraña que la Biblia no menciona? Ustedes saben que siempre hay gente sincera que busca y escarba para encontrar la verdad y el origen de todas las cosas. Este es uno de los mejores libros que tenemos para poder explicar sobre la historia del bautismo. Fue escrito por el profesor Hendrik Stander y el profesor Johannes Lau. Este libro, El bautismo en la iglesia primitiva, habla sobre un análisis histórico de la práctica del bautismo en los primeros 4 siglos. ¿Qué cosa hicieron? Estos dos profesores son especialistas en patrística, en ver los orígenes de la iglesia, reconocidos en el área. Hicieron un estudio académico, más de 100 artículos académicos han escrito ellos. Ahora, en este libro ellos presentaron un análisis de la historia del bautismo basándose en un cuidadoso estudio de las fuentes primarias. Ellos fueron objetivos y honestos al dar información. ¿Y por qué resaltamos estas características? Porque aun cuando ellos pertenezcan a una iglesia que no practique el bautismo por inmersión, ellos fueron honestos al dar esta información. El bautismo infantil era una práctica desconocida en los 2 primeros siglos. Se desarrolló gradualmente, siglo III, y luego durante la última parte del siglo IV en Europa y en Asia.
y se fue introduciendo de manera gradual, hasta que vimos que el año 1311 o 13 ya de manera oficial ingresó. Pero vino de manera gradual. O sea, ni los discípulos ni nadie más bautizaban niños, y todos los bautismos también era un bautismo por inmersión. ¿Cómo aparece la extraña costumbre de bautizar bebés? En la historia nosotros encontramos a un hombre llamado Agustín, de San Agustín, y otro llamado Cipriano. Ellos colocaron una base teológica que luego va a ser desarrollado por otros, pero es a través de ellos que se introduce por lo menos una base. ¿Y cuál es la base teológica? Esta base fue usada en la Edad Media, que fue enseñada por Cipriano y Agustín, obviamente que vieron mucho antes. Ellos enseñaban que el bautismo quita la mancha de pecado original. Por eso es que los niños, los bebés, deben ser bautizados al nacer. Los niños nacen en este mundo tanto con la culpa del pecado de Adán como la tendencia por el pecado. ¿Qué cosa es lo que ellos decían? Entonces, a todo niño que nazca hay que bautizarlo, porque como todavía no ha cometido sus pecados, ya está limpio de la culpa. Esto es algo ilógico. Nosotros no estamos llevando la culpa de Adán, nosotros llevamos nuestra propia culpa, nuestra propia naturaleza pecaminosa. Ahora, fíjense aquí, el pecado más fácil de ser perdonado, porque el pecado no es del bebé, sino de Adán. Así se remueve del alma la mancha del pecado original. Pero esto fue una excusa para poder llevar a un cristianismo por herencia y no por decisión. Entonces las personas crecían y pensaban así: bueno, yo ya fui bautizado, yo ya tengo religión, yo ya no necesito volver a bautizarme porque mis padres me bautizaron. Entonces la religión era un asunto de herencia familiar y no de decisión personal. Sí. Pastor, mi pregunta es, ¿uno puede ser salvo sin bautizarse? Claro, porque el bautismo es un símbolo. La salvación es Cristo. El ladrón en la cruz no fue bautizado. Él aceptó la gracia de Cristo. Pero presta atención. Jesús colocó como un paso indispensable como parte del proceso de aceptación. Habrán personas que no tendrán tiempo para tomar esa decisión. Si aceptaron a Jesús, Jesús los salva. Pero habrán personas que habrán perdido todas las oportunidades que Dios les ha dado y ellos por su rebeldía no quisieron ser bautizados. Eso es otra cosa. ¿Correcto? Ahora, el bautismo es símbolo. Y la salvación no es por el bautismo. La salvación es por Cristo. Pero nuevamente volvemos. Aquel que ama a Cristo quiere unir su vida a Él. Y es por eso que es un paso indispensable en la experiencia de la salvación. ¿Correcto? Después vamos a ver un poquito más a detalle esto. Bueno, en el Catecismo de la Iglesia Católica, página 321-322, dice así: por el bautismo todos los pecados son perdonados. Hasta ahí correcto. Pero a partir de aquí viene el problema. El pecado original y los pecados personales, o sea, el pecado de Adán y el pecado mío. No existe nada que impide entrar en el reino de Dios. Ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las secuelas del pecado. O sea, ¿qué está diciendo esto? Te bautizas y ya estás salvo. Como que el bautismo fuera el camino automático. Esto es un error. El bautismo no es el fin, es el comienzo. El bautismo es parte del proceso. Y el bautismo no es un camino automático. Ya me bauticé, ya estoy salvo. No, lo que me salva es mi relación con Dios. Pero en mi relación con Dios, yo tengo un inicio. Y ese inicio es marcado a través del bautismo. Hay gente que tiene miedo a bautizarse, porque piensa, después del bautismo, pastor, ya no voy a pecar. No. ¿Quién dijo eso? El bautismo no es lo que yo prometo a Dios. El bautismo es que yo acepto las promesas de Dios en mi vida. Él me promete que aunque yo falle, Él me va a perdonar. Pero yo lo único que digo es, yo quiero que mi vida esté en ti. Eso es todo, es un símbolo de entrega. ¿Correcto? Entonces, no es un camino automático. ¿Qué pasó? Durante la Edad Media,
el bautismo no era más un compromiso de fe. Miren a qué punto llegó. El bautismo de la iglesia era como el certificado de nacimiento del Estado. Quien rechazaba el bautismo infantil enfrentaba la intolerancia religiosa y política. O sea, eran obligados. Por eso que hoy se sigue hasta por tradición, ¿no? Ya no por obligación. Pero en la Edad Media eran obligados. ¿Eso qué significaba? Nadie tiene más la capacidad de decidir. Ustedes no han escuchado ahora, cuidadito con que te vuelvas a bautizar porque cometes un gran pecado contra Dios. ¿Saben qué cosa es pecado contra Dios? Ir en contra de nuestra conciencia cuando Dios nos dice que estamos en el camino correcto. Pecado contra Dios es ser rebelde al llamado y la invitación de Dios cuando Él me llama para salir de un lugar equivocado. Pecado es que mis padres hayan decidido por mí, quitándome a mí la libertad de yo decidir. El bautismo no es la decisión que otro toma por mí, es la decisión que yo tomo usando mi libertad. Porque al cielo no llegamos porque los padres deciden, al cielo llegamos porque cada uno decide, de manera personal. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que las personas que eran bautizadas crecían y sentían que la culpa continuaba, que no era suficiente, que no estaban salvos. Entonces la Iglesia Católica inventa otro sistema. ¿Qué cosa es lo que inventa? Miren, como no daba la seguridad que con el bautismo el pecado de Adán y sus pecados habían sido quitados, la Iglesia Católica, para dar garantía de que realmente están salvos, inventó los auxilios de salvación. Entonces, mire, yo me fui bautizado de niño, pero la verdad yo estoy perdido. Entonces está bien. Vamos a darte auxilios de salvación. ¿Cuáles son los auxilios de salvación? Penitencias, peregrinaciones, intercesión de los santos, asistencias a María, misas, indulgencias, con el objetivo de complementar la purificación de las almas iniciadas en el bautismo. Esto es totalmente antibíblico. Totalmente. ¿Qué cosa es el bautismo? El bautismo es una experiencia consciente de arrepentimiento y aceptación por la fe de la salvación de Jesús. Consciente. Por eso que un bebé no puede ser bautizado. No sabe lo que está pasando. No somos salvos por las aguas del bautismo, sino por la fe en Cristo. Pero el bautismo se convierte en un símbolo de compromiso y entrega. El texto ya hemos leído, Romanos 6, 3 y 4. ¿No sabéis que los que habéis sido sepultados con Dios en su muerte también resucitan con Él para vida? El bautismo, ¿qué cosa es? El símbolo de la muerte y resurrección de Jesús. Tiene un significado precioso. Símbolo de entrega, de una nueva vida, de que ahora Jesús vive en mí. ¿Qué cosa es lo que Jesús mandó? Marcos 16, 15 y 16. Él les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Miren, la misión es predicar. No significa que todos van a creer, pero aquí viene lo importante. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, solo que aquí no dice y fuere bautizado. Porque la salvación viene ¿por qué? Por creer. Es un acto de fe. Pero nadie puede decir yo creo en Dios, pero no me entrego a Él. Eso es una incoherencia. Yo creo en Dios, entrégate a Él. No, entonces no crees, pues, no crees. Porque el que cree como resultado va a pedir ser bautizado. Y el que no cree siempre va a negar el bautismo. Entonces el bautismo es consecuencia de una fe correcta. ¿Correcto? Por eso, el que cree y fue bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. La condenación no es por no ser bautizado, es por no creer. ¿Correcto? Solo que aquel que cree es bautizado. Es la consecuencia. ¿Qué cosa es el bautismo? Una muestra de fe, un compromiso con Cristo, señal externa del cambio interno. Yo me entrego a Dios en secreto, claro, en secreto Dios obra en mí. Pero nadie puede tener un amor escondido. Amores escondidos
no son aprobados por Dios. El amor es público, el amor verdadero. Hijo, ¿me amas? Te amo. Publica, pues. Eso no sucede con una pareja enamorados. Cuando una pareja se enamora, quiere que todo el mundo sepa que están enamorados. Muy bien. ¿Tú me amas? Entonces, demuéstralo públicamente que me amas. El compromiso fue en silencio, en secreto, pero la demostración fue pública. Los muchachos cuando se declaran en secreto, pero el matrimonio es público. Fructuoso. Pastor, una pregunta. ¿En el nombre de quién se debe bautizar? A mí me hicieron una pregunta también, ¿no? Vamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como dice la Biblia, y ahora me dijeron que ya no se debe bautizar en el nombre del Padre, sino en el nombre de Jesús. Okay. Entonces, esa duda tengo yo. Okay. Sería bien que... Gracias por la pregunta. Vamos a ver qué cosa es lo que dice Jesús. ¿Está bien? Ahí respondemos a tu pregunta. Termino aquí. El bautismo es el reconocimiento público de que aceptamos la gracia divina, es la respuesta inteligente de una persona libre. Fructuoso. Aquí está la respuesta. Mateo 28, 19, cuando Jesús da la misión a los discípulos, le dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Pero pastor, Pedro dice en el nombre de Jesús. En el Nuevo Testamento encontramos que solo en el nombre de Jesús. Muy bien, les voy a explicar aquí el asunto. Cuando la predicación se dio, desde el Pentecostés en adelante, la mayoría de ellos que se convertían al cristianismo eran judíos. ¿Correcto? ¿Qué necesitaba el judío para pasar al cristianismo? No era creer en Dios, porque creía en Dios. La imagen de Dios, el Padre, estaba presente. El Espíritu Santo estaba presente. Lo que necesitaban aceptar era ¿quién? A Jesús. ¿Por qué hoy los judíos no se convierten al cristianismo? Porque rechazan ¿a quién? A Jesús. Porque si un judío acepta a Jesús, ya es cristiano. ¿Correcto? Ya es cristiano. Entonces, el bautismo para todos es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más así un énfasis tanto los apóstoles en el nombre de Jesús, porque era la aceptación a Jesús que ellos tanto rechazaban. Entonces el bautismo era la confesión pública. Ya creen en el Padre, ya creen en el Espíritu Santo. Ahora solo les falta creer en ¿quién? En Jesús. Pero el bautismo, la fórmula bautismal para bautizar es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay personas que quieren negar, obviamente, diciendo solamente existe uno, nada más. Muy bien, en el bautismo de Jesús, ¿qué cosa es lo que encontramos? Miren, encontramos las tres personas. ¿Quién estaba siendo bautizado? Jesús. Una voz se escuchó del cielo. ¿Quién era? El Padre. Y el Espíritu Santo vino en forma de una paloma. Les pregunto, ¿eran uno solo o eran diferentes? Eran diferentes. Jesús estaba en el agua. El Espíritu Santo estaba en forma de paloma. Y la voz era del Padre. ¿Correcto? Cuando Jesús presenta al Espíritu Santo, dice, les presento otro consolador. No soy yo que va a venir, va a ser otro. Es diferente. Que el Padre es diferente, enviará. Solo que existe hoy una tendencia antitrinitaria. Y aquí ese término obviamente muchas personas les hace mucho ruido. Pero la Biblia habla de un Dios en tres personas. Y si quieres conocer más sobre esto, visita la temporada anterior, porque allí hemos hablado sobre justamente cómo es que Dios siendo uno, son tres personas. ¿Correcto? Muy bien, pero Jesús nos manda bautizar ¿en qué? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cuáles son las características para que una persona sea bautizada? Número 1, tiene que comprender las enseñanzas de Jesús. Por tanto, id y así discípulos. Luego va a decir, enseñándoles que guarden
todas las cosas. Un bebé puede ser enseñado, todavía no tiene la comprensión para ser enseñado, va a entender después. Entonces no puede ser bautizado. Alguien que tiene que ser enseñado. Número 2, tiene que creer en las enseñanzas de Cristo. O sea, tiene que ejercer fe, voluntad. Número 3, tiene que haber arrepentimiento de sus pecados. Hechos 2:38, cuando en el Pentecostés se acercaron a Pedro y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pedro le dice, arrepentíos y bautícese. Antes del bautismo, ¿qué cosa hay? Arrepentimiento. ¿Qué cosa hay? Enseñanza. ¿Qué cosa hay? Fe. Muy bien. Creer de todo corazón, según Hechos 8:37. Aceptar a Jesús como Salvador y anhelar el nuevo nacimiento. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo así: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el nacimiento es necesario en nuestra experiencia. ¿Cómo comienza el nacimiento? El Espíritu Santo, tocando el corazón, mostrándonos la verdad. Y luego la demostración pública a través del bautismo. ¿Y saben qué cosa es lo lindo? Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo placer en ti. Cuando uno es bautizado, se une a formar parte de la iglesia y la iglesia llega a ser la familia. Y pasamos a ser hijos de Dios. Juan 1:11 y 12 dice: y a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A veces decimos de manera bonita, todos somos hijos de Dios. No. Todos somos criaturas creadas por Dios. Pero ser hijo de Dios es un acto de fe. Y para ser hijo de Dios, yo necesito creer. ¿Correcto? Creer. 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, porque el pecado nos hizo enemigos de Dios. Pero el arrepentimiento y la gracia de Cristo nos hace hijos. ¿Qué tiene un hijo? Herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? La vida eterna. Dios tiene placer en ti. Y cuando tú te entregas a Él, después que conoces todas las Escrituras, Él tiene placer. Este es mi hijo. Y Él está evidenciando públicamente que me ama, es parte de mi familia. ¿Tú crees que es casualidad que acompañes esta serie de programas? Tú conoces de Jesús. Tú ya sabes cuál es el paso que tienes que tomar. Y voy a hablar para gente que ya está acompañando varias temporadas y sigue la indecisión. ¿Qué te falta? ¿Tengo miedo? Es normal. Pero dé el paso de fe. Dios te va a ayudar, Dios te va a sostener. ¿Cuál es tu excusa? No tienes que cambiar de vida para Jesús. Tienes que ir a Jesús como estás. Él te cambia, Él te transforma. Hoy puedes tomar ese paso de fe. Hoy puedes tener la experiencia de ser bautizado para ser una nueva criatura. Y el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Lo primero que tienes que dejar antes de ir a Jesús no es tu vicio, no es tu vida pasada, son tus excusas, tus obstáculos. Entrégate, ríndete y comienza una nueva vida con Él. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Hechos 22:16 es la invitación que Jesús te hace. ¿Por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando tu nombre. Pastor, a mí me bautizaron de niño. ¿Es válido? No lo es. Porque el bautismo es un acto consciente. Ahora tienes la capacidad de decidir. Ahora. Pastor, yo estoy pecando sin volver a bautizar. Si tú rompiste tu compromiso con Dios, vuelve. Renueva tu pacto con Él. El bautismo es un símbolo de entrega. Por favor, no postergues más. Mañana puede ser tarde. Hoy puede vivir esa linda experiencia. Yo voy a estar orando por ti. Vamos a orar, querido Dios. Al otro lado de esta pantalla hay más de una persona que está tomando la decisión de entregarse a ti. Ayúdale para que en su lucha pueda ser vencedor y que tu Santo Espíritu pueda ayudarle a dar ese gran paso de fe. Dales tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en esta temporada. Busca una iglesia adventista el séptimo día. Estaremos con brazos abiertos para recibirte. Queremos seguir estudiando contigo. Y si tú ya tomaste la decisión, anda para allá y dile: yo ya me decidí, he venido para ser bautizado. Y allí serás bien recibido, bienvenido. Si Dios los permite, nos encontramos en la próxima temporada. Hasta la próxima. Me siento bien, renovada, fortalecida, me voy muy contenta. Esto sirvió para sumar en mis conocimientos. Ahora me voy con la maleta llena, bastante conocimiento, gracias al programa, a la invitación. Es algo para mí muy lindo, es una gran bendición estar aquí. Bien, yo me siento feliz, ¿no? Primera vez así grabando, ¿no? Yo me voy feliz de acá porque mis dudas fueron aclaradas respecto a estos temas, profecías, Dios. Vértigo de seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira. Mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra. Tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida. Mi piel vencida, vértigo de seda, mi alma completa.
vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca tu luz, sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida, vértigo de seda, mi alma completa. Vértigo de seda, mi calma se queda, tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca, la noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira, vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida, cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se
seda, mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe rendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra. El aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Vértigo de seda, mi alma completa.